Y este caso, el de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, México, pareciera haber sido una pieza clave para dar con la ubicación de un gran número de fosas comunes donde han sido hallados más de una centena de cadáveres. Así lo reportan informes de la Procuraduría General de México, según los cuales entre octubre de 2014 y mayo de 2015 se habrían localizado en Iguala 60 fosas clandestinas con 129 cuerpos en total, cifra que, de acuerdo con el propio organismo, podría ser mayor. Este hallazgo ha impulsado a que organizaciones como Amnistía Internacional llamen la atención sobre la aguda situación de desapariciones forzadas en el país, en México. Quiero saludar ahora a José Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Un gusto saludarlo. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Hola, Carlos Eduardo Sánchez, muy buenas tardes. Un saludo para ti y para el canal de las Américas NTN 24 y a tu auditorio también. Un placer. 10 meses del caso de los 43 estudiantes desaparecidos y los padres siguen sin respuestas concretas. Bueno, sí, el resultado de las investigaciones de la Procuraduría General de la República ha sido duramente cuestionado ya por varias instancias pues mensualmente vemos cómo las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se manifiestan exigiendo justicia, verdad, en el caso de la desaparición de sus seres queridos. ¿En qué ha fallado la autoridad, en este caso el gobierno mexicano, en esta investigación que para los padres no es convincente? Bueno, como ustedes es probable que sepan, la Procuraduría General de la República hace unos meses se pronunció sobre una supuesta verdad jurídica, una verdad oficial sobre cuál había sido la suerte y paradero de los jóvenes estudiantes. Las familias no estuvieron de acuerdo porque había algunos problemas en el procedimiento de la cadena de custodia y la obtención de la evidencia en el que supuestamente habían acreditado la muerte de uno de los muchachos y que por consiguiente la suerte del resto de los otros hubiera seguido la misma mecánica. Sin embargo, pues como ya se ha dicho por ellos, no estaban convencidos porque había muchas líneas de investigación por agotar y muchas otras formas de analizar la información forense existente y pues es lo que ha venido diciendo diferentes expresiones por parte de académicos de la Universidad Nacional y por parte del mismo grupo de expertos que cada vez más sacan más elementos de necesidad de hacer investigaciones más profundas, lo cual ha puesto en duda esa verdad jurídica de la Procuraduría General de la República. Pero lo que es muy importante tener en cuenta, que tú lo mencionaste al principio de esta entrevista, es que el hecho de que se haya dado a conocer este terrible incidente de los 43 estudiantes desaparecidos forma parte de un contexto más amplio de desapariciones en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero. Tú mencionaste que la Procuraduría había anunciado el hallazgo de 60 fosas y más de 129 cuerpos, de los cuales han identificado a muy pocos de ellos, pero además este número escandaloso de personas desaparecidas y de fosas se enmarca en un fenómeno mucho más amplio en el país. El registro oficial de personas desaparecidas arroja un número superior a las 24,000 desaparecidos en el contexto de lo que llamamos la guerra contra el narcotráfico, una guerra absurda que lo único que ha traído es violencia y muerte, tortura, desaparición de personas y desplazamientos interno forzado a escalas muy altas, comparables con otros países del mundo que se encuentran en conflictos armados de carácter no internacional. Ahora, señor Guevara, ¿no se había ocupado a la Procuraduría General de México de las denuncias de desapariciones forzadas en los últimos años? ¿Estos eran casos cerrados?
Bueno, la Procuraduría General de la República tiene un déficit histórico en la investigación de violaciones graves de derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas. De los cientos de casos de desapariciones forzadas documentados de la era de la Guerra Sucia, es decir, de los años 70, 80, no hay ninguna persona purgando pena de prisión por esos casos de desaparición forzada de personas, cuando ha habido, por ejemplo, incluso sentencias de la Corte Interamericana en el caso Radilla Pacheco contra el Estado mexicano del año 2009, que claramente identifica que la desaparición del señor Rosendo Radilla se da en el contexto de un fenómeno más amplio de desapariciones sistemáticas del Estado mexicano que han sido documentados, entre otras, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es la Defensoría del Pueblo Federal. No solo no ha habido sentencias significativas sobre la Guerra Sucia, sino que solamente en la historia de México hay 5 sentencias de desapariciones, todas de casos del año 2005 más o menos, que reportó el Estado mexicano al Comité de Desapariciones, pero no hay sentencias de desapariciones de la época de la llamada guerra contra el narcotráfico. La Procuraduría, insisto, tiene un déficit histórico en llevar a juicio a los responsables gubernamentales de haber cometido desapariciones forzadas, y por supuesto que tiene un déficit también no solo la Procuraduría Federal, sino las Procuradurías locales, de llevar a juicio y esclarecer los hechos y circunstancias alrededor de las desapariciones cuando no hay agentes estatales involucrados. Bien, quiero agradecer a José Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias a ti, Carlos Eduardo, y un saludo desde México para tu país.